Hola y bienvenidos, queridos espectadores. Muchas gracias de corazón por acompañarnos hoy. Su apoyo y su presencia significan muchísimo para nosotros, y esperamos que esta historia sea de su agrado. Antes de comenzar, les agradeceríamos mucho que se suscribieran al canal y activaran la campanita para no perderse ningún nuevo video. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un me gusta y compartir su opinión en los comentarios. Nos encanta leerlos y su apoyo nos anima a seguir creando más historias. Y ahora sí, comencemos. Estaba reponiendo la exhibición de brújulas cuando la campanilla sobre la puerta sonó y 3 hombres entraron en Sendero Salvaje como si el lugar les perteneciera. La forma en que se movían, con los hombros hacia atrás, los ojos haciendo inventario de todo, me dijo que tenían dinero antes incluso de que notara el equipo caro que llevaban puesto. El primero en cruzar la puerta era alto, con el pelo entrecano bajo un Stetson que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Sus botas de vaquero golpeaban el suelo de madera con cada paso. Cuero pulido que jamás había visto un rancho de verdad. Parecía dinero de Texas, desde sus pantalones vaqueros planchados hasta la forma en que miraba la tienda, como si estuviera calculando cuánto valía. ¿Tú eres Salazar? Su acento arrastrado confirmó mis sospechas sobre sus orígenes. Ese soy yo. Dejé la caja de brújulas y me limpié las manos en los pantalones vaqueros. ¿Ustedes son el grupo que llamó por el paquete extendido de naturaleza salvaje? Jaime Molina. Extendió la mano para un apretón firme. Pero todos me llaman vaquero. El apodo no era precisamente difícil de entender. Detrás de él había un hombre con una sonrisa permanente y espeluznante extendida por la cara. No la clase de sonrisa que querrías encontrarte en un callejón oscuro. Demasiado amplia, demasiado fija, como si se la hubieran tallado allí. Sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, revisándolo todo con una concentración que me erizó la piel. Miguel Dávila, dijo el hombre sonriente, con una voz demasiado alegre. Los amigos me llaman Sonrisa. El tercer hombre avanzó con un leve asentimiento. Tenía la piel bronceada por el sol y las manos ásperas de trabajar al aire libre, no como los otros que venían con él. Tenía un fuerte acento australiano. Guillermo Andrade. La mayoría me llama forastero. Les estreché la mano a cada uno, viendo sus relojes caros y la forma en que se plantaban como si fueran dueños del lugar. Los cazadores ricos no eran nada raro. Thunder Bay recibía a muchos que venían a dispararle a algo grande en la naturaleza salvaje de Ontario, pero había algo en esos tipos que se sentía distinto. Raro, quizá. A resopla. Entonces, ¿qué están buscando cazar exactamente? Pregunté, llevándolos hacia la parte trasera de la tienda, donde guardaba los mapas topográficos detallados. Vaquero y forastero intercambiaron una mirada mientras la sonrisa de Sonrisa, de algún modo, se hacía todavía más amplia. El silencio se alargó lo suficiente para hacerme sentir incómodo antes de que Vaquero metiera la mano en su chaqueta y sacara una carpeta manila gruesa, llena de papeles. Esto puede sonar poco convencional, dijo, dejando la carpeta sobre mi mostrador. La abrí y de inmediato deseé no haberlo hecho. Recortes de periódicos sobre excursionistas desaparecidos cubrían la parte superior del montón. Titulares del Thunder Bay Chronicle Journal y de periódicos regionales más pequeños, remontándose décadas atrás. Campista experimentado desaparece sin dejar rastro. Suspenden la búsqueda de una familia desaparecida. Restos de cazador encontrados después de 2 años. Debajo de los recortes había fotografías, imágenes borrosas, mal iluminadas, que podían haber sido cualquier cosa. Sombras entre los árboles, formas extrañas a lo lejos, manchas de movimiento captadas por cámaras de rastreo, pero había algo en ellas que hizo que se me erizara el vello de los brazos. No vamos tras ciervos ni alces, dijo Forastero, con voz práctica, como si estuviera hablando del clima. Vamos tras una presa más grande. Revisé más papeles, testimonios de otros guías, a la mayoría de los cuales reconocí. Hombres que habían pasado toda su vida en esos bosques, describiendo cosas que habían visto pero no podían explicar. Huellas demasiado grandes para cualquier animal conocido. Sonidos que no pertenecían a ninguna criatura de las guías de campo. El olor a carne podrida donde no se podía encontrar ningún cadáver. ¿Quieren cazar un wendigo? Las palabras salieron planas, sin pregunta en mi voz.
Sonrisa soltó una risita que me rechinó en los dientes. Hombre listo. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Historias que ella había aprendido de los ancianos Anisinaabeg sobre el espíritu caníbal que acechaba los bosques del norte. Advertencias transmitidas de generación en generación sobre el hambre que nunca podía ser satisfecha, el frío que quemaba como fuego. Aquellos no eran cuentos de hadas para asustar niños. Eran advertencias para mantener viva a la gente. El Wendigo no es un animal de trofeo, dije, cerrando la carpeta y empujándola de vuelta al otro lado del mostrador. No es algo que se caza. Vaquero sacó la cartera y contó billetes. Más efectivo del que yo solía ver en un mes. Hemos hecho nuestra investigación, Salazar. Sabemos lo que estamos pidiendo. No, no lo saben. Miré el dinero, pero no lo toqué. Crecí escuchando estas historias de gente que sabía que era mejor no ir buscando problemas en lo profundo del bosque. El Wendigo no es solo una leyenda local. Es una criatura, interrumpió Forastero, con debilidades que podemos explotar. Hemos cazado búfalos cafres en Zimbabue, osos pardos en Kamchatka, cocodrilos de agua salada en Queensland. Esto es solo otro depredador. La forma casual en que lo dijo me revolvió el estómago. Aquellos hombres veían todo como algo que matar, disecar y exhibir. No tenían ninguna comprensión de lo que me estaban pidiendo que los ayudara a encontrar. Sonrisa se inclinó hacia adelante, sin dejar de sonreír. Estamos dispuestos a pagar el triple de tu tarifa habitual. ¿Triple? Era dinero serio. Suficiente para cubrir los pagos de mi camioneta por el resto del año y todavía más. Tenía facturas acumulándose mientras se acercaba la temporada baja. El invierno siempre era una época floja para los guías de naturaleza salvaje, y aquel trabajo me sostendría hasta que las reservas de primavera volvieran a subir. Pero llevar a cazadores de ciudad tras un Wendigo se sentía como conducirlos a la muerte. Peor todavía, se sentía como faltarle el respeto a todo lo que mi abuela me había enseñado sobre las viejas costumbres y las cosas que vivían en lo salvaje. ¿A dónde exactamente quieren ir? Me oí preguntar. Vaquero sonrió y sacó una unidad GPS con puntos ya marcados. Al norte del lago superior, más allá de donde terminan los caminos forestales. Necesitamos un lugar lo bastante remoto para que no nos interrumpan. Miré las coordenadas. Conocía la zona, aunque quedaba muy lejos. Bosque denso, interrumpido por pantanos y zonas rocosas. Lugares donde los árboles eran tan espesos que podías caminar 6 metros desde una carretera y desaparecer por completo. Sin torres de telefonía. Sin helicópteros de rescate. Sin apoyo si las cosas salían mal. Ese es territorio del Wendigo, dije, devolviéndole el GPS. Exactamente. La risita de Sonrisa subió de tono. El dinero descansaba sobre el mostrador entre nosotros. Sabía que debía alejarme, decirles que buscaran otro guía o, mejor aún, que volvieran a casa, a Texas y a Australia, y se olvidaran de cazar leyendas. Pero mi cuenta bancaria estaba casi vacía, y el invierno iba a llegar me gustara o no. Salimos al amanecer, dije, recogiendo el dinero. Una semana. Sin extensiones. Y si digo que damos la vuelta, damos la vuelta. Sin discusiones. Vaquero asintió y volvió a estrecharme la mano. Un placer hacer negocios contigo, Salazar. Mientras se dirigían hacia la puerta, Sonrisa se volvió con aquella sonrisa horrible todavía en la cara. Esto va a ser divertido. La campanilla sonó cuando se marcharon, y me quedé solo en mi tienda, rodeado de las herramientas normales de supervivencia en la naturaleza. Brújulas, mapas, suministros de primeros auxilios. Cosas que funcionaban en el mundo racional, donde los depredadores seguían reglas biológicas y las situaciones peligrosas tenían soluciones lógicas. Guardé la carpeta bajo llave en el cajón de mi escritorio y traté de no pensar en lo que acababa de aceptar hacer. Agarraba el volante con demasiada fuerza mientras salíamos de Thunder Bay, el remolque lleno de su equipo rebotando detrás de nosotros por la carretera en mal estado. Tenía 6 horas de conducción por delante, y ya estaba dudando de mi decisión de aceptar su dinero. Jaime iba sentado en el asiento del pasajero, ajustando constantemente la unidad GPS sobre mi tablero y haciendo anotaciones en un diario de cuero. En el asiento trasero, Miguel y Guillermo tenían mapas topográficos extendidos sobre las piernas,
marcando coordenadas con bolígrafos rojos y hablando de rutas de aproximación. ¿Alguna vez has cazado algo que devuelva el golpe, Salazar?, preguntó Guillermo, levantando la vista de sus mapas. Osos, sobre todo. Alces durante la época de celo. Mantuve los ojos en la carretera, viendo cómo el paisaje cambiaba de tierras de cultivo habitadas a un bosque cada vez más denso. Nada que vaya buscando problemas como ustedes lo están describiendo. Jaime se rió y me dio una palmada en el hombro. Esa es la diferencia entre cazar y controlar plagas. La caza de verdad significa que el animal tiene una oportunidad justa de ganar. Más que justa en algunos casos. La voz de Miguel tenía aquella misma alegría inquietante de la tienda. En Kamchatka, rastreé a un oso pardo durante 3 días por un terreno tan duro que casi me mata 2 veces. Cuando por fin acorralé a la bestia, se alzó sobre las patas traseras y me miró directamente a los ojos. 3 metros de alto, fácilmente. Zarpas del tamaño de platos de cena. ¿Qué pasó?, me descubrí preguntando, aunque no estaba seguro de querer saberlo. La sonrisa de Miguel se estiró más en el espejo retrovisor. Le metí una bala, 375 HIH justo en el corazón. Cayó de inmediato, pero durante unos 10 segundos antes de que apretara el gatillo, no estaba seguro de cuál de los dos era el cazador y cuál la presa. Guillermo asintió con aprecio. Tuve una experiencia parecida con un cocodrilo de agua salada cerca de Darwin. Uno de 6 metros que había estado llevándose ganado de una estación por allí. Pasé 2 semanas en un escondite esperando el disparo perfecto. Cuando por fin salió a la superficie, aquellos ojos parecían muy viejos, inteligentes, como si supiera exactamente lo que yo estaba planeando. «¿Y lo mataste de todos modos?», dije. «Claro que sí. Eso es lo que nos separa de los animales de presa, colega. No retrocedemos cuando algo peligroso nos mira a los ojos». Jaime sacó su teléfono y desplazó fotos, inclinando la pantalla para que yo pudiera verla mientras mantenía un ojo en la carretera. La pantalla se llenó de imágenes de él posando con varios animales muertos. Búfalos cafres con sus enormes cuernos. «Esta belleza me dio la pelea de mi vida», dijo, deteniéndose en una foto de sí mismo agachado junto a un búfalo enorme. Me embistió desde 50 yardas. Tuve que esperar hasta que estuviera lo bastante cerca como para contarle las pestañas antes de poder garantizar un disparo limpio al cerebro. Un error y me habría pisoteado hasta convertirme en pasta. La forma casual en que hablaban de matar a esos animales me retorció el estómago. No eran cazadores de subsistencia tomando lo que necesitaban para sobrevivir. Eran hombres ricos que viajaban por el mundo buscando cosas que matar y trofeos que poner en sus salas de caza de vuelta en casa. Paramos a echar gasolina en Marathon, un pueblo pequeño que marcaba nuestra transición de carreteras pavimentadas a caminos forestales. Mientras llenaba el tanque, los 3 hombres estiraron las piernas y revisaron sus armas. Jaime había traído un rifle de estilo militar con una mira enorme. Guillermo llevaba un rifle de caza tradicional con grabados en el cañón. Miguel fue quien más me sorprendió, con su ballesta de alta tecnología hecha de fibra de carbono. Pensé que querrías algo con más potencia de detención, dije, señalando la ballesta con la cabeza. Los dedos de Miguel recorrieron el armazón del arma con una ternura perturbadora. A veces las viejas maneras funcionan mejor. Además, es silenciosa. No quiero espantar a nuestro objetivo con disparos. La idea de acercarse lo suficiente a un Wendigo como para usar una ballesta me heló la sangre, pero mantuve la boca cerrada y terminé de llenar el tanque. Las siguientes 3 horas nos llevaron más hondo a una zona que la mayoría de la gente nunca veía. Los caminos forestales se volvieron más estrechos y llenos de surcos, obligándome a reducir la velocidad para proteger la suspensión de la camioneta. Rodales muy viejos de pícea negra y abeto balsámico se apretaban contra ambos lados del camino, sus ramas raspando de vez en cuando las ventanas. La cobertura del celular desapareció por completo, dejándonos verdaderamente aislados del mundo exterior. «Perfecto», dijo Jaime, revisando su GPS mientras rebotábamos en otro bache. «Sin distracciones, sin interferencias. Solo nosotros y la naturaleza salvaje». Llegamos a nuestro destino justo cuando la tarde empezaba a apagarse, un pequeño lago rodeado de bosque denso, accesible solo por un camino que no había recibido mantenimiento en al menos 5 años. El claro junto al agua era apenas lo bastante grande para nuestro campamento,
con pinos altísimos creando una barrera natural en 3 lados. Descargar el remolque tomó casi 1 hora. Aquellos hombres habían traído equipo suficiente para una expedición de 1 mes. Tiendas de estilo militar, generadores portátiles, un sistema de comunicaciones que parecía sacado de una película de espías. Lo más impresionante era su arsenal. Además de sus armas principales, habían empacado munición suficiente para equipar a un pequeño ejército, junto con varios cartuchos especializados diseñados para distintos tipos de caza. Planificar para cualquier contingencia, explicó Guillermo mientras desempaquetaba cajas de cartuchos. Nunca sabes qué clase de potencia de detención vas a necesitar hasta que estás cara a cara con tu objetivo. Monté mi propia tienda al borde del claro, tan lejos de su campamento elegante como el espacio permitía. Años de guiar gente me habían enseñado a mantener cierta distancia de los clientes, sobre todo de aquellos que me incomodaban. Mientras clavaba la última estaca de la tienda, noté lo increíblemente silencioso que estaba el bosque. No se oían cantos de aves entre los árboles. No había ardillas chillando en las ramas sobre nuestras cabezas. Incluso faltaba el zumbido habitual de los insectos, reemplazado por un silencio tan completo que se sentía extraño. En 30 años trabajando en esos bosques, nunca había vivido nada parecido. ¿Notas lo silencioso que está? Le pregunté a Jaime mientras probaba su dispositivo de comunicación satelital. Se detuvo y escuchó un momento. Luego se encogió de hombros. ¿Pacífico? Para eso vinimos. No es pacífico. Está mal. Debería haber cuervos, al menos. Tal vez algunas ardillas rojas. En esta época del año, el bosque debería estar lleno de actividad. Miguel levantó la vista de su equipo. Aquella sonrisa permanente se estiraba por su rostro. Tal vez saben que algo viene. La forma en que lo dijo me erizó la piel, pero Jaime y Guillermo solo se rieron. Los animales tienen instintos, dijo Guillermo. Pueden sentir a los depredadores en la zona. Probablemente por eso este sitio es perfecto para lo que buscamos. Quise discutir que los depredadores no hacen que todo se quede tan callado. Incluso con lobos y osos cerca, aún se oirían animales pequeños. Se sentía como si algo hubiera espantado a todo. Pero esos hombres me habían pagado para guiarlos, no para darles lecciones de naturaleza. Terminé de montar mi campamento y traté de ignorar el silencio extraño que nos rodeaba. Cuando oscureció, nos reunimos alrededor de su hornillo portátil para cenar. Los hombres estaban excitados, hablando de sus planes para la mañana e intercambiando historias de caza. Yo, en su mayoría, solo comí y escuché cómo hablaban de matar animales mientras el extraño silencio del bosque continuaba. Miguel se sentaba un poco apartado de todos los demás, mirando de un lado a otro entre la conversación y los árboles. Seguía sonriendo, pero sus ojos no dejaban de moverse, revisando las sombras como si creyera que algo podía salir de allí. Cada pocos minutos, inclinaba la cabeza como si intentara oír algo que nadie más podía. ¿Pasa algo, sonrisa?, preguntó Jaime, siguiendo la mirada de su amigo hacia el bosque. Solo estoy ansioso por empezar, respondió Miguel, con aquella misma alegría inquietante en la voz. Puedo sentirlo ahí fuera, mirándonos. Guillermo revisó su reloj y bostezó. Bueno, lo que sea que esté ahí fuera tendrá que esperar hasta la mañana. Tenemos que estar afilados para mañana. Mientras los otros se preparaban para dormir, me senté junto al fuego moribundo y escuché el bosque silencioso a nuestro alrededor. No llamaban búhos en la distancia. No crujían ramas con el movimiento de animales nocturnos. Incluso el lago estaba completamente inmóvil. Miguel fue el último en irse a su tienda, pero noté su silueta moviéndose dentro mucho después de que los otros se hubieran dormido. De vez en cuando, oí el sonido de una risa amortiguada viniendo de su dirección. Risitas suaves que seguían mucho más tiempo de lo que cualquier chiste podía explicar. Me acerqué más el saco de dormir y traté de no pensar en lo que podríamos encontrar cuando llegara la mañana. Empaqué temprano por la mañana mientras los otros desmontaban su campamento. Me puse mi Winchester 308 a la espalda. Algo en ese día se sentía mal. Jaime metió su unidad GPS y su teléfono satelital en un estuche resistente y lo cerró rápido. Guillermo se sujetó el cuchillo de caza a la pierna y revisó su rifle. Miguel estaba de pie en el borde del campamento, mirando hacia los árboles con una sonrisa extraña en el rostro.
¿Listo para hacer historia, Salazar? Preguntó Jaime, levantando su rifle enorme con una soltura practicada. Asentí y empecé hacia el sendero de animales que había visto la tarde anterior. El camino era apenas visible, solo una abertura estrecha entre la maleza que los animales habían desgastado durante décadas de uso. Senderos de ciervos, por lo general, aunque a veces los osos o los alces seguían las mismas raíces a través de las partes más espesas del bosque. Avanzamos en fila india entre rodales de pícea negra y abeto balsámico que parecían hacerse más densos con cada paso. Los árboles se apretaban a ambos lados, sus ramas pesadas por la humedad de la niebla del día anterior. Cada pocos pasos tenía que agacharme bajo ramas bajas o abrirme paso entre grupos de agujas perennes que se enganchaban en nuestra ropa. El silencio que me había inquietado en el campamento empeoró mientras nos adentrábamos más en la naturaleza salvaje. Las ardillas no chillaban sobre nuestras cabezas. Los cuervos que normalmente seguían a las partidas de caza con la esperanza de hurgar entre los restos estaban completamente ausentes. Incluso nuestros pasos parecían amortiguados. «Cristo, qué silencio», murmuró Guillermo después de que lleváramos una hora caminando. «Bueno para cazar», respondió Jaime, aunque su voz estaba más baja de lo habitual. «Los animales no pueden oírnos venir». Miguel soltó una de sus risitas perturbadoras. «Tal vez ya saben que estamos aquí». Mantuve la boca cerrada y seguí concentrado en el sendero que tenía delante. Por todos mis años como guía, podía decir que algo no estaba bien en aquel lugar. No había animales por ninguna parte, y el aire se sentía espeso, dificultando la respiración. Los hombres seguían revisando sus unidades GPS, marcando puntos y actualizando sus mapas como si estuvieran en alguna clase de misión. Guillermo usaba sus prismáticos para mirar los árboles de delante, mientras Jaime tomaba fotos de cualquier cosa inusual. Ramas rotas, tierra removida e incluso huellas normales de animales que cruzaban nuestro camino. ¿Cuánto más avanzamos antes de empezar a ver señales?, preguntó Jaime cuando nos detuvimos a descansar cerca de un pequeño arroyo. Podrían estar en cualquier parte, dije, rellenando mi botella de agua en la corriente. Estas cosas no siguen patrones que los humanos entiendan. Todo sigue patrones, dijo Guillermo, ajustándose las correas de la mochila. Solo hay que saber leerlos. Miguel se agachó junto al agua, todavía sonriendo mientras observaba la corriente fluir alrededor de rocas cubiertas de musgo. Su reflejo se veía distorsionado en el agua en movimiento, la sonrisa pareciendo todavía más amplia de lo que era en realidad. Seguimos adentrándonos más en el bosque mientras avanzaba la mañana, siguiendo el sendero de animales por un terreno que se volvía cada vez más espeso y difícil de atravesar. Los árboles sobre nuestras cabezas bloqueaban la mayor parte del cielo, haciendo que pareciera el crepúsculo, aunque el sol subía hacia el mediodía. Alrededor del mediodía, lo encontramos. El árbol estaba ligeramente apartado de los demás, una enorme pícea negra con la corteza marcada por algo que había arrastrado garras por su tronco de arriba abajo. Los surcos eran lo bastante profundos para alcanzar la madera pálida de debajo, y corrían casi 2,5 metros desde las marcas más altas hasta donde terminaban, justo por encima de la altura del hombro. Guillermo se acercó al árbol con una excitación evidente, pasando los dedos por la corteza dañada. «Miren el espacio entre las marcas». Lo que fuera que había hecho eso tenía garras de al menos 15 centímetros de largo. Jaime rodeó el árbol con su cámara, tomando fotos de los arañazos desde todos los ángulos mientras revisaba la pantalla después de cada disparo. Los pitidos electrónicos de su cámara sonaban antinaturalmente fuertes en el bosque silencioso. «Esto es reciente», dijo Guillermo, examinando astillas de madera esparcidas alrededor de la base del árbol. «Tal vez una semana. 2 como mucho». Miguel estaba de pie a unos 3 metros del resto de nosotros. Tenía la cabeza inclinada como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Su sonrisa se había estirado aún más, si eso era posible, tirando de las comisuras de su boca hacia arriba de una manera que parecía casi dolorosa. Estudié las marcas de garras y recordé las advertencias de mi abuela. Ella había descrito árboles así, marcados por criaturas que señalaban su territorio como lo hacían los osos, pero más alto y más profundo de lo que cualquier oso podría alcanzar. Señales de Wendigo, las llamaba. Advertencias para mantenerse alejado. «Deberíamos volver», dije,
echándome el rifle al hombro y dando un paso hacia el sendero que habíamos seguido. Esto no es algo con lo que quieran meterse. Los tres hombres se rieron. ¿Estás bromeando? Jaime bajó la cámara y me miró como si yo hubiera sugerido abandonar una mina de oro. Esto es exactamente para lo que vinimos. La primera evidencia real. ¿Y quieres salir corriendo? No es correr. Es ser inteligente con algo que ha matado gente durante generaciones. Guillermo sacó su unidad GPS y marcó las coordenadas del árbol. Salazar, colega, por esto te contratamos. Para acercarnos a nuestra presa. Bueno, ya estamos cerca. La risita de Miguel subió de tono mientras miraba el tronco marcado. Sus dedos se crispaban a los lados, como si quisiera tocar las marcas de garras, pero no pudiera obligarse del todo a hacer contacto. Seguimos adelante, dijo Jaime, revisando el mecanismo de su rifle con movimientos practicados. Seguimos este rastro hasta encontrar más señales. Luego montamos un escondite de caza y esperamos. La tarde se oscureció temprano, aunque faltaban horas para la puesta de sol. La temperatura era la misma, pero la oscuridad hacía que el bosque se sintiera más frío, más aislado, más peligroso. Revisé el árbol arañado una última vez antes de seguir a los otros hacia el bosque. Caminábamos hacia algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Aceleré el paso mientras continuábamos más adentro por el sendero de animales, poniendo distancia entre nosotros y aquel árbol marcado. Los hombres me seguían detrás, todavía parloteando sobre las marcas de garras y sacando fotos a cualquier cosa que pareciera remotamente inusual. Cada pocos minutos, uno de ellos se detenía para examinar ramas rotas o tierra removida, tratando aquello como una especie de expedición académica en vez de lo que era en realidad. El sendero giró a través de un bosque cada vez más espeso antes de abrirse en un pequeño claro junto a una zona pantanosa que se extendía quizá unas 50 yardas. Los juncos y la hierba de ciénaga crecían densos alrededor de los bordes del agua estancada, creando el tipo de lugar al que los animales venían a beber y alimentarse. Perfecto para encontrar huellas. Lo que significaba perfecto para montar campamento, si aquellos hombres insistían en continuar su cacería. Esto servirá, dije, dejando caer mi mochila cerca de un grupo de abedules en el borde del claro. Buenas líneas de visión, acceso al agua y terreno blando si algo ha pasado por aquí recientemente. Jaime empezó de inmediato a desempaquetar su equipo mientras Guillermo sacaba los prismáticos para revisar la zona. Miguel se quedó de pie en el centro del claro, girando lentamente en su sitio como si estuviera haciendo inventario de todo el espacio. Su sonrisa parecía más amplia de lo normal, si es que eso era posible. Excelente elección, Salazar, dijo Jaime, colocando su dispositivo de comunicación satelital sobre una roca plana. Este lugar tiene ventajas tácticas. Campo abierto de tiro, múltiples rutas de escape, barreras naturales en 3 lados. Lo observé montar su equipo con precisión militar, y volví a preguntarme qué hacían realmente esos tipos como trabajo en casa. Su equipo era demasiado caro y sabían demasiado de tácticas como para ser cazadores de fin de semana, incluso cazadores ricos. Guillermo caminó alrededor del borde del claro, revisando el terreno blando cerca del agua con la concentración de alguien que sabía rastrear. Se movía con cuidado, deteniéndose cada pocos pasos para mirar más de cerca el barro y las plantas. Salazar, ven a echar un vistazo a esto, llamó desde el lado opuesto del pantano. Crucé el claro y lo encontré arrodillado junto a lo que claramente era una huella hundida en la tierra blanda cerca del agua. La impresión era enorme, de casi 45 centímetros de largo, y tenía forma de pie humano, pero estirada y de aspecto extraño. Los dedos eran largos, cada uno terminando en lo que parecía una marca de garra clavada en el barro. Jesús, susurré, agachándome junto a él para verlo mejor. Guillermo usó un dedo para seguir el contorno de la huella sin llegar a tocarla. Mira la profundidad. Lo que sea que hizo esto debía pesar al menos 180 kilos, quizá más. ¿Y ves estas marcas al final de los dedos? No son de garras arrastrándose. Son perforaciones de garras clavándose para ganar tracción. Más huellas se alejaban del borde del agua. Cada una se hundía profundamente en el terreno pantanoso. Miré hacia donde iban las huellas y sentí que el estómago se me caía. Las marcas se dirigían directamente hacia un punto donde alguien, o algo, había hecho un refugio tosco con ramas rotas y musgo.
Encontré algo más. La voz de Miguel cruzó el claro, más aguda de lo habitual por la emoción. Estaba de pie cerca del refugio improvisado, hurgando en lo que parecía una colección de objetos blancos esparcidos por la hierba. Cuando nos acercamos, vimos que eran huesos de varios tamaños. Algunos de ciervo y alce, otros de animales más pequeños que no pude identificar. La mayoría habían sido abiertos a golpes, probablemente por el tuétano, y muchos tenían el tipo de marcas de mordida que esperarías de un depredador grande. Miguel bajó la mano y recogió un hueso humano. Sentí terror cuando lo vi. El hueso era claramente humano y tenía marcas de dientes que no coincidían con ningún animal que yo conociera. Su sonrisa se volvió exageradamente amplia mientras sostenía el hueso en alto, tirando de las comisuras de su boca hacia arriba de una forma que parecía casi dolorosa. Entonces empezó a reírse entre dientes, un sonido que subía y subía hasta convertirse en una risa casi histérica. «Miren esto», logró decir entre ataques de risitas. «Miren estas marcas. Algo ha estado royendo gente aquí fuera». Crucé la distancia entre nosotros en 3 pasos rápidos y le arrebaté el fémur. El hueso se sentía más pesado de lo que debería, y tocarlo hizo que se me erizara la piel con una repulsión instintiva que iba más allá de solo ver restos humanos. «Nos vamos», dije, mirando a los 3 hombres. «Ahora mismo. Empaquen su equipo y regresamos a la camioneta». Los 3 me miraron como si hubiera sugerido abandonar una fortuna en oro. «¿Estás loco?» Jaime bajó la cámara y dio un paso más cerca. «Esto es exactamente para lo que vinimos. Evidencia física. Prueba de que nuestra presa existe. Esto no es una prueba. Es una advertencia. Lo que sea que esté aquí fuera mató gente y dejó sus huesos tirados como adornos. Eso no es algo que se caza. Es algo de lo que se corre». Guillermo negó con la cabeza y sacó su unidad GPS. «Salazar, colega, te hemos pagado una suma considerable para guiarnos hasta nuestro objetivo. Esto es lo más cerca que hemos estado jamás de un contacto real. No me importa su dinero. Me importa salir de aquí con vida». Las risitas de Miguel habían disminuido hasta convertirse en estallidos ocasionales, pero su sonrisa seguía fija en aquella mueca de aspecto doloroso. No dejaba de mirar el hueso en mis manos como si quisiera arrebatármelo. Jaime empezó a desempaquetar lo que parecían pequeños dispositivos electrónicos de un estuche rígido. Cámaras de rastreo, me di cuenta. Unidades activadas por movimiento, diseñadas para capturar imágenes de lo que pasara por la zona. «Nos quedamos», dijo, con una firmeza que sugería que la discusión había terminado. «Montaremos un perímetro de cámaras alrededor del campamento y esperaremos a ver qué aparece». «No entienden con qué están tratando», dije. Pero las palabras se sintieron vacías incluso mientras las decía. Aquellos hombres habían viajado miles de kilómetros y gastado mucho dinero para llegar a ese punto. No iban a dejarse convencer por las advertencias de un guía local. Vi a Jaime colocar las cámaras en buenos puntos alrededor del claro, cada una oculta y apuntada para captar distintas entradas hacia nuestro campamento. Los dispositivos emitían pitidos suaves mientras él probaba sus sensores de movimiento y visión nocturna. El sol empezaba a ponerse. El silencio que nos había seguido todo el día pareció empeorar a medida que la oscuridad se acercaba. Miguel ayudó a Jaime con las cámaras, aunque su ayuda era desordenada y quedaba interrumpida por estallidos repentinos de aquella risa perturbadora. Cada pocos minutos dejaba lo que estaba haciendo y miraba fijamente el montón de huesos o las huellas cerca del borde del agua. Su sonrisa se hacía todavía más amplia. Cuando la oscuridad total se asentó sobre el claro, el comportamiento de Miguel se volvió cada vez más extraño. Estallaba en ataques de risa sin razón aparente, el sonido viajando sobre el agua y hacia los árboles que nos rodeaban. Entre esos estallidos, murmuraba para sí mismo en lo que sonaba como un idioma que yo nunca había oído. Sonidos duros, ásperos, que parecían atascarse en su garganta. Monté mi tienda tan lejos de los demás como el claro permitía y traté de ignorar la forma en que Miguel seguía mirando el hueso humano que le había quitado. Sus ojos lo seguían cada vez que yo me movía, y de vez en cuando soltaba una risita y asentía como si estuviera de acuerdo con algo que solo él podía oír. Jaime activó su teléfono satelital e hizo una breve llamada a alguien de vuelta en casa, informando de su ubicación y del hallazgo de huellas. Guillermo cuidó sus armas y revisó su equipo con atención,
pero noté que miraba hacia la línea de árboles cada vez con más frecuencia a medida que la noche se hacía más oscura. Incluso su confianza parecía estar desvaneciéndose en el silencio completo que rodeaba nuestro campamento. Me acosté en mi saco de dormir, escuchando los sonidos de la noche, o más bien la ausencia total de ellos. No llamaban búhos en la distancia. No crujían ramas con el movimiento de animales pequeños. Incluso faltaba el chirrido habitual de los insectos, reemplazado por un silencio tan total que se sentía antinatural. Los estallidos ocasionales de Miguel rompían el silencio como disparos. Su risa empezaba de repente, subía hasta un tono casi histérico y luego se cortaba con la misma brusquedad. Entre medias, podía oírlo murmurar aquellas palabras extrañas, los sonidos ásperos alcanzando el otro lado del claro. Dormir parecía imposible. Cada vez que empezaba a quedarme medio dormido, otro estallido de la risa de Miguel me sacudía despierto otra vez. Peor era la forma en que se sentía el silencio alrededor de nosotros. Apreté el hueso humano entre las manos y me pregunté en qué nos habíamos metido. El árbol arañado había sido una advertencia. Las huellas y los huesos eran confirmación. Estábamos en el territorio de algo que mataba sin piedad y dejaba restos humanos esparcidos alrededor. Pero los hombres a los que guiaba solo veían una oportunidad de añadir otro premio a sus colecciones. Otra historia que contar en cenas de vuelta en casa. No tenían idea de que algunas cosas no estaban hechas para ser cazadas. La risa de Miguel volvió a sonar sobre el pantano, más larga y más desquiciada que antes, y me envolví más fuerte en el saco de dormir mientras miraba el cielo lleno de estrellas visible a través del hueco en la cubierta de árboles sobre nuestro campamento. La risa de Miguel siguió durante la mayor parte de la noche, rompiendo el silencio extraño con estallidos de sonido que me erizaban la piel. Yací en mi saco de dormir con aquel fémur amarillento, mirando las estrellas a través del hueco entre los árboles, sabiendo que no podría dormir. La temperatura había bajado durante la noche, pero no lo suficiente para explicar el frío intenso que parecía atravesar mi saco de dormir. Guillermo había dejado de moverse dentro de su tienda hacía horas, y podía oír a Jaime cambiar de posición de vez en cuando, probablemente tan incapaz de dormir como yo. Pero Miguel seguía murmurando aquellos sonidos duros y ásperos entre sus estallidos. Las palabras cruzaban el claro como si estuviera hablando con la noche. Debí de dormitar en algún momento después de las 3 de la mañana, porque el pitido del teléfono de Jaime me despertó. El cielo estaba gris, como siempre justo antes del amanecer, cuando todo todavía se ve apagado. Alerta de movimiento, llamó Jaime, su voz cortando el silencio previo al alba. Cámara 3. Oí cómo abría la cremallera de su tienda, luego el sonido de botas sobre hierba mojada mientras se movía hacia su equipo. Guillermo salió de su tienda unos segundos después, con el rifle ya en la mano, mirando alrededor de la línea de árboles como alguien que conocía los lugares peligrosos. La tienda de Miguel crujió, seguida por aquella risita extraña. Su risa había cambiado durante la noche, volviéndose más aguda y más frecuente, estallando en ráfagas repentinas. Salí de mi saco de dormir y agarré mi Winchester, revisándola rápido. Después de ver a esos hombres descartar cada advertencia e ignorar cada señal que habíamos encontrado, no estaba seguro de qué bien podría hacer contra algo que llevaba generaciones matando gente en esos bosques. Jaime estaba agachado junto a su equipo de comunicación satelital, desplazándose por imágenes en la pantalla de su teléfono. Su rostro estaba azul por la luz del teléfono, y pude ver la emoción en su expresión incluso desde el otro lado del claro. «Lo tengo», dijo, levantando el teléfono. La cámara capturó un fotograma antes de que la unidad quedara fuera de línea. Guillermo cruzó el claro a zancadas rápidas, sus botas chapoteando en el terreno blando cerca del pantano. Miguel lo siguió, pero su movimiento era errático, como si tuviera problemas para coordinar las piernas. Las risitas salían en ráfagas cortas mientras caminaba, y noté que le temblaban las manos. Me uní a ellos alrededor del teléfono de Jaime, temiendo lo que estaba a punto de ver, pero incapaz de apartar la mirada. La imagen en la pantalla hizo que las advertencias de mi abuela parecieran sugerencias suaves comparadas con la realidad que nos devolvía la mirada. La criatura de la foto estaba de pie entre dos pinos en el borde del claro, atrapada por el destello infrarrojo de la cámara de rastreo. Era imposiblemente alta y delgada,
como si alguien hubiera estirado un cuerpo humano hasta que apenas se mantuviera unido. La cara no era más que un cráneo con cuencas vacías, pero esas cuencas contenían puntos de luz amarilla enfermiza que parecían arder incluso a través de la imagen digital. «Hermoso», susurró Miguel, con la voz más aguda de lo habitual. Las risitas empezaron otra vez, pero esta vez no se detuvieron. Siguieron, subiendo de tono y de volumen hasta que sonó como si se estuviera ahogando con su propia risa. Jaime agrandó la imagen, observando de cerca detalles que hacían que la criatura pareciera todavía más antinatural. Los brazos eran demasiado largos, colgando más allá de donde deberían estar las rodillas. La piel se veía gris y parcheada, estirada con fuerza sobre huesos que sobresalían en ángulos extraños. «Cámaras destruidas», dijo Guillermo, revisando su unidad GPS. Lo que sea que hizo esto sabía exactamente dónde estaba escondido el dispositivo. Miguel se dobló por la risa, el sonido resonando sobre el agua y entre los árboles. Cuando se enderezó, tenía la cara enrojecida y los ojos demasiado brillantes, como si tuviera fiebre. «Hambre», dijo. La palabra salió entre ataques de risitas. «Invierno interminable, siempre hambriento. Nunca suficiente. Nunca suficiente carne». Las palabras salieron de él deprisa, mezcladas con aquel idioma áspero que había estado murmurando toda la noche. No pude entender la mayor parte de lo que decía, pero el tono estaba mal. No como alguien pronunciando palabras, sino como alguien repitiendo cosas que había oído susurradas en la oscuridad. Jaime dejó el teléfono y agarró su rifle, revisando el cargador y accionando el cerrojo como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. El sonido mecánico pareció demasiado fuerte en la mañana silenciosa. «Esto es», dijo. «Esto es por lo que vinimos». Quise discutir, agarrar a esos hombres y arrastrarlos de vuelta a la camioneta, pero el comportamiento de Miguel empeoraba por minuto. Su risa había alcanzado un tono febril, llegando en oleadas que lo hacían tropezar mientras intentaba caminar. Las palabras que salían de él venían más rápido ahora, superponiéndose con las risitas hasta que era difícil distinguir dónde terminaba un sonido y empezaba el otro. Revisé mi rifle otra vez, asegurándome de que el seguro estuviera quitado y de que hubiera una bala en la recámara. Las historias de mi abuela me habían preparado para la existencia del Wendigo, pero no para lo que se sentiría al encontrarse realmente con uno. El olor nos golpeó primero. Era abrumador, me hizo llorar los ojos y se me contrajo el estómago. La carne podrida era la parte más fuerte, pero debajo de eso había algo como perro mojado mezclado con el hedor dulce de la descomposición. La clase de olor que se mete en la nariz y la garganta y no se va, haciendo que cada respiración sepa a muerte. La risa de Miguel se volvió imposiblemente fuerte, rebotando en el agua y pareciendo venir de varias direcciones a la vez. Giró sobre sí mismo, con los brazos extendidos como si abrazara el aire de la mañana, las palabras saliendo de él en aquel idioma áspero que dolía escuchar. El Wendigo salió de entre los árboles. Medía casi 3 metros de alto, exactamente como la criatura de la foto de la cámara de rastreo, pero de algún modo peor en persona. La piel gris moteada parecía enferma, estirada con fuerza sobre una estructura esquelética que parecía demasiado frágil para sostener su propio peso. Su rostro parecía un cráneo con cuencas vacías que tenían puntos de luz amarilla enfermiza, y su boca colgaba abierta, revelando filas de dientes amarillentos que parecían haber sido limados hasta formar puntas. Los brazos de la criatura eran imposiblemente largos, colgando más allá de sus rodillas, terminando en manos que eran más como garras. Sus piernas se doblaban en ángulos incorrectos, como si alguien que no entendía cómo se suponía que funcionaban los cuerpos hubiera reorganizado las articulaciones. Jaime levantó el rifle y disparó 3 tiros rápidos. Vi los destellos de la boca del cañón mientras los casquillos de latón trazaban arcos en el aire y caían en la hierba mojada. Las balas golpearon al Wendigo en el centro del cuerpo, justo donde debería estar el corazón, pero pasaron a través sin ningún efecto visible. Sin sangre, sin impacto, sin reacción alguna. Miguel cargó de inmediato hacia la criatura, todavía riendo histéricamente, bombeando los brazos mientras corría por el terreno irregular del claro. La criatura se movió con una velocidad imposible, cubriendo la distancia hasta Miguel en 2 zancadas largas que no parecían movimiento normal. Apareció de repente junto a él.
Sus manos con garras se cerraron alrededor del torso de Miguel y lo levantaron del suelo. Su risa histérica se convirtió en gritos. Las garras del Wendigo abrieron el pecho de Miguel como si alguien abriera la cremallera de una chaqueta. El sonido fue húmedo y preciso, nada parecido al desgarramiento dramático que esperarías del ataque de un animal salvaje. La sangre salió disparada de las heridas en un chorro que alcanzó los juncos al borde del pantano, cubriendo la hierba de la mañana con vetas oscuras que parecían negras bajo la luz gris del amanecer. Los gritos de Miguel se cortaron tan de golpe que el silencio posterior se sintió como un golpe físico. Su cuerpo cayó sobre el suelo fangoso en pedazos, los brazos separados del torso, las piernas torcidas en ángulos imposibles, pero su rostro permaneció intacto. Aquella sonrisa horrible seguía extendida por su cara, incluso mientras sus ojos se volvían vacíos y sin vida. Me quedé allí como si mis botas hubieran echado raíces. No podía darle sentido a lo que estaba viendo. El olor de la sangre se mezcló con aquel hedor podrido que salía de la criatura, creando una combinación que me cerró la garganta y me hizo llorar los ojos. Jaime siguió disparando, su rifle quebrando el aire del claro en rápida sucesión. Los casquillos de latón salían volando por la ventana de expulsión mientras accionaba el cerrojo, retrocediendo hacia el borde del bosque mientras soltaba una corriente constante de maldiciones que habría enorgullecido a un marinero. «Guillermo, Guillermo, ponte detrás de él», gritó Jaime entre disparos, con la voz más aguda de lo que yo jamás se la había oído. «Rodéalo». Guillermo ya había sacado el gran cuchillo de caza de su cinturón mientras se movía por la hierba alta cerca del borde del agua. Se agachó y avanzó en un círculo amplio, intentando ponerse detrás del Wendigo, pero la criatura se movía extrañamente rápido. Un momento estaba de pie sobre lo que quedaba de Miguel. Al siguiente estaba justo detrás de Guillermo sin parecer moverse entre esos puntos. Sin correr. Nada que yo pudiera seguir. Simplemente apareció allí, y me dolieron los ojos al intentar seguirlo. Guillermo giró y clavó su cuchillo hacia adelante. La hoja debería haber atravesado la espalda del Wendigo y salido por su pecho, pero en lugar de eso pasó a través de la piel gris y manchada de la criatura sin hacer ningún daño. Las garras del Wendigo cortaron la espalda de Guillermo, abriéndole la chaqueta y la piel. La sangre empapó su ropa desgarrada mientras caía hacia adelante, aterrizando de cara en el barro al borde del pantano. Quería moverme, quería correr o disparar o hacer algo útil, pero las piernas no me funcionaban. Cada instinto me decía que ayudara, pero otra parte de mi cerebro, la parte que había escuchado las advertencias de mi abuela, sabía que involucrarme solo haría que me mataran a mí también. El Wendigo mató a Guillermo rápida y cuidadosamente. Le agarró la cabeza con ambas manos con garras y la retorció, produciendo un crujido. El cuerpo de Guillermo quedó flácido de inmediato, con el cuello roto. El rifle de Jaime hizo clic, vacío. El sonido cruzó el claro. Le temblaban las manos mientras luchaba por sacar un cargador nuevo de su chaleco, dejando caer el vacío en la hierba mojada. El Wendigo se volvió hacia él, moviéndose casi de forma juguetona. Caminó despacio por el claro, tomándose su tiempo mientras Jaime intentaba recargar. Las luces amarillas en sus cuencas vacías parecían volverse más brillantes cuanto más se acercaba. Jaime consiguió meter el cargador nuevo y recargó. Levantó el rifle y disparó 5 tiros rápidos que habrían matado a cualquier criatura normal, pero las balas atravesaron directamente al Wendigo sin hacer nada. Igual que antes, la criatura simplemente se quedó allí mientras Jaime le disparaba. Las balas atravesaban su cuerpo gris sin efecto. Cuando el rifle volvió a hacer clic, vacío, se lanzó de repente contra Jaime, cubriendo la distancia al instante. Jaime intentó correr. Sus botas resbalaron en el barro cuando giró y salió disparado hacia los árboles, soltando el rifle y corriendo tan rápido como podía. Solo alcanzó a avanzar unos 6 metros antes de que las garras del Wendigo le alcanzaran la espalda. Oí cómo se le rompía la columna con un sonido húmedo y crujiente, peor que lo que le había pasado a Guillermo. Jaime cayó hacia adelante y se deslizó por la hierba mojada, sus piernas ya sin funcionar. Sus brazos siguieron moviéndose unos segundos, intentando arrastrarse hacia adelante, antes de dejar de funcionar también. El Wendigo se quedó de pie sobre Jaime y me miró directamente. Aquellas luces amarillas en su cráneo clavaron la mirada en mi rostro con una inteligencia extraña que parecía humana, pero equivocada.
No me miraba como un animal hambriento. Me observaba como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Los 3 hombres estaban muertos. Miguel despedazado, el cuello de Guillermo roto, y Jaime muriendo lentamente con la espalda partida, consciente pero incapaz de moverse. Su equipo estaba esparcido por el claro. Rifles, herramientas, teléfonos y unidades GPS. Nada de eso había servido contra algo que no seguía reglas normales. Me quedé allí con mi Winchester, sabiendo que no serviría de nada más que lanzar piedras. El Wendigo ya me había demostrado que las balas no le hacían nada. La criatura sobre la que mi abuela me había advertido, la cosa de los bosques profundos que comía gente, acababa de mostrarme porque las historias antiguas decían que no se la podía detener. Jaime respiraba cada vez menos. Sus ojos se movían de un lado a otro, las únicas partes de él que aún funcionaban, mirando al Wendigo mientras caminaba por el claro, contemplando lo que había hecho. La criatura parecía complacida con tanta muerte. Me di cuenta de que yo era el siguiente. Esperé que las garras encontraran mi pecho, que aquellas manos imposibles me destrozaran como habían destrozado a Miguel. Mi rifle colgaba inútil a mi lado mientras yo miraba aquellas cuencas vacías, viendo parpadear la luz amarilla en la oscuridad. El Wendigo avanzó hacia mí lentamente, igual que lo había hecho al ir tras Jaime. No hacía ningún sonido al moverse por la hierba mojada, y ahora podía ver que sus pies no tocaban del todo el suelo. Flotaba en vez de caminar, acercándose como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo para llegar hasta mí. Cuando se detuvo, estábamos tan cerca que podría haber extendido la mano y tocado su piel gris y manchada. Lo bastante cerca para ver que lo que yo había creído carne en realidad se movía y cambiaba, como algo no sólido. El olor que salía de él me hizo llorar los ojos y cerró mi garganta. La carne podrida era el olor más fuerte, pero debajo había algo químico y cortante. Aquellas cuencas vacías miraban directamente mi rostro. Las luces amarillas parpadeaban y pulsaban, y comprendí que no eran ojos en absoluto, sino algo distinto. Eran solo puntos de hambre que, de algún modo, podían ver. Cuando habló, la voz pareció venir de todas partes a mi alrededor. Las palabras no entraron solo por mis oídos. Fueron directamente a mi cabeza, haciéndome sentir pequeño y aterrado. Diles que no vuelvan. El aliento que vino con esas palabras me dio arcadas. Olía a carne podrida y muerte. Pero debajo de eso había algo más. Un frío de lugares donde el sol nunca brilla y nada crece. El Wendigo me miró con aquellas luces parpadeantes por ojos. Y sentí que me estaba midiendo para algo. No podía decir si habíamos estado allí de pie durante segundos u horas. Mis piernas se entumecieron, pero no podía moverme ni apartar la vista. Entonces desapareció. No corriendo ni caminando. Simplemente desapareció, como si alguien lo hubiera borrado entre una respiración y la siguiente. La pesadez en el aire se levantó, dejando solo el silencio de la mañana y el olor de la sangre empapando la tierra. Me quedé allí congelado, con el rifle todavía levantado, mirando el espacio vacío. Mi cerebro no podía procesar lo ocurrido. La criatura me había dejado vivir. Me había hablado. Las piernas me fallaron y caí con fuerza sobre la hierba mojada, junto a los restos de Miguel. Su chaqueta desgarrada estaba empapada de sangre que parecía negra bajo la luz temprana, y aquella sonrisa horrible seguía en su cara. Sus ojos miraban la nada, vacíos como los de un pez muerto. Me obligué a apartar la mirada para revisar a los otros. Jaime todavía respiraba, pero apenas. Sus ojos me siguieron cuando me arrodillé junto a él, y pude ver la pregunta. Quería saber si podía ayudarlo. No había ninguna ayuda que darle. Había visto suficientes accidentes de caza para saber que lo que el Wendigo le había hecho al cuello había cortado algo importante. Jaime quizá duraría unos minutos más, o unas horas, pero no iba a salir caminando de esos bosques. No podía quedarme a verlo morir. Me temblaban las manos cuando agarré mi mochila cerca de los abedules. El GPS en mi cinturón era ahora mi posesión más importante. Sin él, me perdería en esos bosques hasta acabar como los 3 estadounidenses. Todo lo demás podía quedarse. Sus rifles caros, su equipo, sus teléfonos satelitales y sus cámaras. Nada de eso había servido cuando importaba. Metí mi saco de dormir en la mochila y comprobé que todavía tenía agua y mezcla de frutos secos,
Luego empecé a caminar hacia el sendero que habíamos seguido para llegar a aquel claro. El bosque se sentía diferente ahora. El silencio pesado seguía allí, pero debajo había algo más. Como si me estuvieran observando mientras me movía entre los árboles. No exactamente amenazante, pero consciente. Como si el Wendigo se estuviera asegurando de que realmente me fuera. Caminé demasiado rápido por un terreno que exigía pasos cuidadosos. Las ramas se enganchaban en mi chaqueta y las raíces me hacían tropezar, pero seguía adelante sin reducir la marcha. El sendero que había parecido tan claro al entrar ahora parecía cambiar, con nuevos caminos apareciendo donde no recordaba haber visto ninguno antes. El GPS se volvió esencial. Lo revisaba cada pocos minutos, asegurándome de que iba en dirección a nuestro campamento base. La pequeña flecha en la pantalla, apuntando hacia la seguridad, evitó que entrara por completo en pánico. Las horas pasaron en una confusión de píceas negras y arbustos mojados. Solo me detenía cuando tenía que descansar, cayendo contra troncos de árboles y bebiendo agua mientras las piernas me temblaban. Durante una pausa, me di cuenta de que llevaba moviéndome casi todo el día y solo había cubierto la mitad de la distancia de vuelta al campamento. El viaje que nos había llevado varias horas, comparadas para revisar señales y montar equipo, se había convertido en una caminata brutal que me exigía demasiado. Ya no era joven, y llevar una mochila llena a través del bosque denso mientras lidiaba con el shock me hacía tropezar mal. La noche llegó cuando todavía estaba a horas de la camioneta. Usé mi linterna frontal lo justo para no caminar contra los árboles ni pisar agujeros. Cada sonido me hacía detenerme y escuchar, buscando pasos demasiado silenciosos, respiración de algo demasiado grande. Pero el Wendigo había dicho lo que quería decir y no parecía interesado en decir más. El bosque permaneció silencioso, salvo por mis propios pasos torpes entre los arbustos. Llegué a nuestro campamento base cuando el sol se estaba poniendo al día siguiente, casi 18 horas después de huir del claro donde 3 hombres habían muerto. La camioneta estaba exactamente donde la habíamos dejado, y se veía hermosa. Parachoques cromados y acero sólido, con asientos calefactados y una radio que reproducía música normal. Me temblaban tanto las manos que no pude meter la llave en el contacto hasta el cuarto intento. Cuando el motor arrancó, el sonido fue tan normal y seguro que casi me derrumbé allí mismo, en el asiento del conductor. El viaje de vuelta a Thunder Bay ocurrió en fragmentos, interrumpido por paradas en gasolineras donde compré café que no podía saborear y sándwiches que no podía comer. Me senté en estacionamientos de áreas de servicio mirándome en los espejos, viendo a un hombre que parecía haber envejecido 10 años en 2 días. En una estación fuera de Marathon, intenté llamar a la Policía Provincial de Ontario con mi celular. La llamada fue al buzón de voz porque no pude encontrar qué decir. ¿Cómo explicas que 3 cazadores estadounidenses estaban muertos porque encontraron exactamente lo que estaban buscando? ¿Cómo le dices a un operador de policía que las balas no funcionan contra historias que deberían haberse quedado en leyendas antiguas? Colgué y compré otra taza de café que no iba a beber. Luego volví a la camioneta y seguí conduciendo hacia una conversación para la que no estaba preparado, con gente que jamás creería lo que había visto. La carretera seguía atravesando bosques que parecían normales y seguros bajo mis faros. Pero ahora yo sabía más. En algún lugar, allá atrás entre esos árboles, una cosa hecha de hambre interminable esperaba al siguiente grupo de hombres que creyeran que podían cazar lo imposible. Y yo era el único que quedaba para decirles que no volvieran. Aparqué frente al destacamento de la OPP de Thunder Bay a las 3 de la mañana y me quedé sentado en la camioneta durante 20 minutos, intentando averiguar cómo empezar. La fachada de ladrillo del edificio se veía sólida y burocrática bajo las luces del estacionamiento. La clase de lugar donde la gente lidiaba con conductores borrachos y disputas domésticas, no con criaturas que no deberían existir. Mis manos todavía temblaban cuando alcancé la manija de la puerta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pecho de Miguel abriéndose como una cremallera y oía aquel sonido húmedo del cuello de Guillermo partiéndose. El olor a carne podrida seguía pegado a mi ropa, aunque me había detenido 2 veces para cambiarme la camisa en gasolineras. El sargento de guardia levantó la vista cuando crucé las puertas de vidrio, observando mi chaqueta manchada de barro y mi expresión vacía con el ojo entrenado de alguien que había visto a mucha gente entrar tambaleándose después de malas noches.
Debía de parecer un borracho o alguien saliendo de una juerga de 3 días. ¿Puedo ayudarlo? Necesito reportar muertes. 3 hombres. Estadounidenses. Las palabras salieron planas y mecánicas, como si estuviera leyendo un guión. Yo era su guía. La expresión del sargento pasó de aburrida a alerta. Tomó un bolígrafo y sacó un formulario de informe de incidente, señalándome la silla de plástico junto a su escritorio. Nombres: Jaime Molina, Miguel Dávila, Guillermo Andrade. Deletreé cada uno mientras él los anotaba con cuidadosas letras de imprenta. Están muertos. Los mató. Me detuve, sabiendo cómo sonarían las siguientes palabras. ¿Los mató qué? Un ataque animal. Algo en los bosques al norte del lago Superior. Las preguntas llegaron en un flujo constante. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde exactamente? ¿Qué tipo de animal? ¿Vi el ataque? ¿Cómo escapé? ¿Por qué no traje los cuerpos de vuelta? Respondí todo con tanta honestidad como pude sin mencionar al Wendigo por su nombre. Un depredador grande. Tamaño sin precedentes. Se movía demasiado rápido para identificarlo con claridad. Despedazó a los hombres antes de que yo pudiera reaccionar. Corrí cuando tuve oportunidad y caminé durante la noche para salir. El sargento llamó a un detective llamado Morales. Parecía cansado, como alguien a quien habían despertado. Morales hizo todas las mismas preguntas otra vez, anotando mis respuestas en una libreta mientras me observaba la cara buscando señales de que pudiera estar mintiendo. Dijo que usted era su guía. ¿Qué estaban cazando? Me había preparado para esa pregunta durante el viaje de regreso, pero mi respuesta ensayada aún así sonó débil cuando la dije. Estaban rastreando señales animales inusuales, con fines de investigación. Tenían cámaras y equipo GPS. Morales alzó una ceja. Investigación. ¿Qué clase de investigadores llevan rifles de caza? Querían estar preparados. Dijeron que estaban documentando el comportamiento de grandes depredadores en zonas remotas. ¿Y usted creyó eso? Sostuve su mirada y asentí. Morales escribió algo más en su libreta, probablemente una nota sobre cómo mi historia se estaba desmoronando bajo preguntas básicas. Me tuvieron en aquella sala de entrevistas durante 6 horas, repasando los mismos detalles una y otra vez mientras distintos oficiales se turnaban para hacer variaciones de las mismas preguntas. ¿Dónde exactamente habíamos acampado? ¿Cuáles eran las coordenadas GPS? ¿Podía dibujar un mapa? ¿Tenían los hombres algún enemigo? ¿Hubo discusiones, disputas por dinero? Para cuando me soltaron, entendí que Morales y sus colegas pensaban que yo había matado a los 3 estadounidenses o que los había llevado a una situación peligrosa por negligencia criminal. El tono compasivo en sus voces era el tipo reservado para personas claramente perturbadas, pero que todavía no habían cruzado del todo la línea para ser acusadas de algo. Enviaremos un equipo de búsqueda y rescate a las coordenadas que nos proporcionó, dijo Morales mientras me acompañaba a la salida. Si encontramos algo, nos pondremos en contacto. El equipo de búsqueda salió 2 días después con helicópteros y perros rastreadores. Vi la cobertura de las noticias locales desde mi cabaña, viendo imágenes del lago remoto donde habíamos montado el campamento base y entrevistas con el líder del equipo explicando cómo estaban registrando el bosque alrededor. Encontraron nuestro campamento base abandonado exactamente donde yo había dicho que estaría. Las tiendas caras seguían de pie, y las cosas de los hombres todavía estaban esparcidas por el claro. Sacos de dormir, equipo de cocina y dispositivos electrónicos que valían miles de dólares, cosas que ningún criminal habría dejado atrás. Pero no encontraron cuerpos, ni en las coordenadas que les di para el claro pantanoso, ni en ningún lugar dentro de un radio de 16 kilómetros alrededor de nuestro campamento. El montón de huesos que describí había desaparecido. Las enormes huellas en el barro habían desaparecido. Incluso las marcas de garras en la pícea negra habían desaparecido, dejando una corteza que parecía no haber sido tocada jamás. Morales me llamó para otra entrevista después de que terminó la búsqueda. Esta vez, sus preguntas eran sobre mi estado mental y sobre si había consumido drogas o alcohol durante el viaje. ¿Había estado viendo cosas? ¿Tenía problemas de memoria? ¿Perdía la noción del tiempo? Mira, Roberto, dijo después de 1 hora de preguntas cuidadosamente formuladas sobre mi salud psicológica.
Encontramos evidencia de sangre en una ubicación que coincide aproximadamente con tu descripción. Manchas oscuras en la vegetación que podrían ser humanas, pero sin cuerpos ni testigos. Lo único que podemos hacer es clasificar esto como un caso de personas desaparecidas. ¿Y las familias? La expresión de Morales se puso seria. Las familias están haciendo preguntas que no podemos responder. 3 hombres ricos, sin historial de enfermedad mental ni comportamiento suicida, desaparecen en la naturaleza canadiense contigo como único testigo. Dices que los mató alguna clase de animal desconocido, pero no podemos encontrar ningún rastro de ellos ni de esa criatura. Me quedé sentado en la silla de plástico, mirando mis manos, mientras Morales explicaba que el caso seguiría abierto pero inactivo. Los 3 estadounidenses estaban oficialmente desaparecidos, no muertos. Yo figuraba como el único testigo de un ataque de animal desconocido que no podía verificarse ni probarse. Las familias contrataron investigadores privados en menos de una semana. Hombres con trajes caros hicieron preguntas distintas. Les pagaban para encontrar a alguien a quien culpar, así que fueron especialmente agresivos. Investigaron mi pasado, mi situación económica, mi historial como guía. Hablaron con antiguos clientes y revisaron los registros de mi negocio, buscando señales de descuido o conducta criminal. Encontraron mis deudas de juego, mi negocio en quiebra y el hecho de que había estado lo bastante desesperado por dinero como para llevar a 3 desconocidos a territorio peligroso sin planes de apoyo adecuados. El informe de investigación me pintó como un guía inestable que probablemente había entrado en pánico durante un ataque animal real, abandonando a sus clientes para salvarse. El informe sugería que inventé detalles sobre las muertes para encubrir mi cobardía y recomendaba que las familias me demandaran por muerte por negligencia. El Ministerio de Recursos Naturales de Ontario me retiró la licencia de guía hasta que terminara la investigación policial. Sin la licencia, no podía llevar clientes legalmente a la naturaleza, lo que significó que mi negocio murió de la noche a la mañana. Las compañías de seguros se negaron a pagar beneficios por muerte sin cuerpos ni evidencia clara de fallecimiento. Las familias quedaron atrapadas en una incertidumbre legal, incapaces de cobrar seguros de vida o cerrar herencias, mientras sus parientes seguían oficialmente desaparecidos en vez de fallecidos. Vendí mi camioneta y la mayor parte de mi equipo para pagar honorarios legales a un abogado que no podía hacer mucho, excepto explicar por qué el sistema estaba diseñado para proteger a los guías de demandas tontas, pero no de casos donde 3 personas desaparecían sin explicación. La cabaña que había estado alquilando se volvió demasiado cara sin ingresos de guía. Me mudé a un apartamento de una habitación en el East End de Thunder Bay, un lugar con paredes delgadas y vecinos que ponían la música demasiado alta y peleaban por dinero. La ferretería de Cumberland Street me contrató a tiempo parcial para trabajar en el almacén trasero, cargando camiones y organizando inventario. El trabajo pagaba salario mínimo y no requería tratar con clientes, lo cual era perfecto para mí en ese momento. No podía soportar conversaciones sobre recreación al aire libre o equipo de caza sin que las manos me empezaran a temblar. Ya no podía dormir bien. Cada noche traía las mismas imágenes. El pecho de Miguel abriéndose. El cuello de Guillermo retorciéndose. Jaime tirado paralizado en la hierba mojada. Los sonidos eran peores que las imágenes. Aquel ruido húmedo de desgarro cuando las garras encontraban carne. El crujido de vértebras rompiéndose. La risa enloquecida de Miguel mezclándose con palabras en un idioma que las gargantas humanas no estaban hechas para pronunciar. Probé pastillas para dormir de la farmacia, pero solo retrasaban las pesadillas hasta la mañana. Me despertaba en el sofá al mediodía, confundido y cubierto de sudor, después de haber soñado con cuencas vacías llenas de luz amarilla mirándome desde los pies de mi cama. Pasaron 6 meses antes de que dejara de revisar las noticias locales buscando historias sobre excursionistas desaparecidos o muertes inexplicables en la naturaleza al norte de Thunder Bay. Una parte de mí esperaba que algún otro guía se encontrara con el Wendigo y sobreviviera para respaldar mi historia. Una parte más grande esperaba que nadie más fuera tan estúpido como para ir buscando leyendas que era mejor dejar en paz. Trabajaba mis turnos en la ferretería, colocando herramientas y suministros en los estantes que me recordaban todo lo que había perdido. Las exhibiciones de brújulas me apretaban el estómago.
Los mapas de senderos me devolvían recuerdos de 3 hombres estudiando coordenadas GPS. Estaban tan seguros de que la tecnología podía resolver cualquier problema. De vez en cuando, los clientes preguntaban si yo sabía algo sobre guías de naturaleza o lugares remotos para acampar. Aprendí a desviar rápido esas conversaciones, sugiriendo que hablaran con otros proveedores o consultaran recomendaciones en la oficina de turismo. Morales pasó por la tienda una tarde de finales de otoño, fingiendo comprar tornillos para un proyecto de reparación en casa, pero en realidad para comprobar cómo estaba yo. Hizo preguntas casuales sobre cómo me estaba adaptando a la vida normal, si había tenido más episodios o problemas de memoria. El caso sigue abierto, dijo mientras yo registraba su compra. A veces los cuerpos aparecen años después, sobre todo en ese tipo de terreno. Los animales esparcen restos. El clima hace lo suyo. Nunca se sabe. Le entregué su recibo y asentí, pero ambos sabíamos que esos cuerpos jamás serían encontrados. Lo que fuera que el Wendigo había hecho con los restos, los había borrado de forma más completa de lo que cualquier proceso natural podría explicar. Esa noche soñé con cuencas vacías llenas de luz amarilla parpadeante. En el sueño, el Wendigo estaba de pie a los pies de mi cama, hablando con una voz seca y susurrante, recordándome el mensaje que se suponía que debía entregar. Diles que no vuelvan. Desperté sabiendo que, en algún lugar de esos bosques, la criatura seguía esperando. Esperando al siguiente grupo de cazadores que pensara que podía matar a la muerte misma. Y mi advertencia, incluso si alguien la creyera, nunca sería suficiente para detenerlos.